Informes de expertos para solicitantes de asilo de Ucrania. Problemas de violaciones de derechos humanos y represión política en Ucrania. Hola, estimados colegas. Este video está dirigido a las firmas legales que representan los intereses de los solicitantes de asilo de Ucrania. Me llamo Maxim Kritonov y me especializo en la preparación de informes de expertos para solicitantes de asilo. En este video les contaré cómo abordo el análisis de la situación en Ucrania. Destacaré los problemas clave de violaciones de derechos humanos y explicaré por qué el informe de expertos juega un papel crucial en los casos de concesión de asilo. ¿Qué es un informe de expertos? Como seguramente saben, un informe de expertos es un documento analítico independiente destinados a ser presentados ante el tribunal y las autoridades migratorias. Su objetivo es fundamentar que el solicitante realmente enfrenta una amenaza en su país y no puede regresar allí de manera segura. Este informe respalda la historia personal del solicitante con datos objetivos, analiza la situación en el país y demuestra la conexión entre el contexto general y las circunstancias individuales del cliente. El informe de expertos confirma el contexto y la situación general en el país, incluyendo la inestabilidad política, las represiones y los conflictos, haciendo referencia a fuentes internacionales y locales. Ayuda a fundamentar los riesgos personales del solicitante, demostrando la conexión entre las condiciones en el país y las amenazas individuales. Fortalece la base de evidencia, confirmando que el solicitante pertenece a un grupo vulnerable que está siendo perseguido. Confirma los hechos con referencias a fuentes autorizadas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU y otras, presentadas según el estándar OSCE. Entre mi experiencia y logros, quiero destacar lo siguiente. En los últimos 2 años he preparado más de 100 informes de expertos que han ayudado a los solicitantes de asilo a obtener asilo. Colaboro con 15 de las principales firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. En 2024 fui reconocido como ganador de los Expert Witness Awards en la categoría de Mejor Experto en Inmigración y Asilo. Todos mis informes cumplen con los estándares del Tribunal Supremo y los requisitos del Código de Procedimiento Civil. A las solicitudes de las firmas legales respondo en el transcurso de 1 hora y preparo el informe en el transcurso de 1 semana. Ahora hablemos sobre las violaciones de derechos humanos en Ucrania desde el inicio de las hostilidades en 2014 y la escalada del conflicto. 2022, la situación de los derechos humanos en Ucrania ha empeorado significativamente. Las consecuencias del conflicto armado. Los civiles están en peligro en las zonas de combate, incluyendo bombardeos, el desplazamiento y la destrucción de la infraestructura, las persecuciones militares, los informes sobre violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo torturas y secuestros de ciudadanos, los derechos de las personas desplazadas. Los desplazados internos enfrentan discriminación, acceso limitado a vivienda, empleo y servicios sociales. Discriminación étnica. Los representantes de la población gitana y de las minorías étnicas a menudo enfrentan ataques, estigmatización, libertad de expresión. En el contexto de las hostilidades, se ha intensificado el control sobre los medios de comunicación, los periodistas están siendo amenazados y censurados, las instituciones estatales siguen siendo vulnerables a esquemas de corrupción, lo que limita el acceso a una justicia justa, los derechos de las mujeres, la violencia de género, incluyendo casos de violencia sexual en situaciones de conflicto, sigue siendo un problema grave, discriminación contra la comunidad LGBT. Los representantes de la comunidad enfrentan ataques, amenazas y la falta de protección legal. En el informe, detallo todos los aspectos con referencias a las fuentes, conclusiones y un resumen. ¿Cómo trabajo en los informes sobre Ucrania? Normalmente, preparo informes de expertos basándome en las instrucciones que recibo de grandes firmas legales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. El tipo de preguntas que me hacen incluye: ¿cuál es la situación actual en la zona del conflicto armado? ¿Qué riesgos existen para las personas desplazadas internamente y sus familias? ¿Qué amenazas enfrentan los representantes de las minorías étnicas y religiosas? ¿Cuál es la situación con la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres? ¿Qué amenazas existen para los periodistas y los medios de comunicación independientes? ¿Las posibilidades de reubicación interna? ¿Cuán seguras y reales son para los solicitantes? ¿Qué riesgos enfrentan los representantes de la comunidad LGBT bajo la presión social? ¿Cómo creo un informe de experto? Crear un informe es un trabajo minucioso que requiere un enfoque cuidadoso en cada etapa. Normalmente, empiezo por estudiar todos los documentos presentados por el solicitante. Pueden ser declaraciones personales, pruebas de persecución, grabaciones de entrevistas y decisiones de rechazo.
Mi tarea es entender qué hechos y pruebas necesitan ser reforzados para justificar al máximo el riesgo para el solicitante. El siguiente paso es investigar la situación en el país de origen. Utilizo fuentes internacionales y locales de confianza para recopilar información actual sobre lo que está sucediendo en el país, especialmente en el contexto de las amenazas a la seguridad del solicitante. Aquí es importante mostrar cómo la situación general en el país se relaciona con la historia personal del solicitante. Después de eso, preparo la justificación. Con base en los datos recopilados, analizo qué riesgos amenazan específicamente al solicitante si regresa a su país. Mis conclusiones siempre están respaldadas por referencias a fuentes verificadas para que el informe sea lo más objetivo y confiable posible. Y por supuesto, presto mucha atención a cumplir con los estándares. Todos mis informes están estrictamente regulados y cumplen con los principios establecidos en la Guía Práctica del Tribunal Supremo sobre pruebas de expertos. Cada informe incluye una declaración de veracidad que confirma que los datos presentados se basan en fuentes confiables y que las opiniones expresadas son mis juicios profesionales. Todos mis informes cumplen con los estándares establecidos. Siempre confirmo la precisión de los hechos presentados y la corrección de mis conclusiones. Mi remuneración no depende de la resolución del caso, lo que garantiza la objetividad de mi trabajo. Además, si es necesario, estoy dispuesto a comparecer en el tribunal y dar testimonio sobre la situación en el país de origen del solicitante. ¿Cómo encargar un informe? Si sus clientes necesitan un informe de expertos, contáctenme en info@humanrights.com. Los informes pueden ser pagados a través de Legal Aid, lo que los hace gratuitos para los solicitantes cuyos casos están respaldados por asistencia legal estatal. Para solicitudes privadas, se ofrecen condiciones de pago flexibles. Trabajo no solo con solicitantes de Ucrania, sino también con países, la antigua Unión Soviética, como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia. Un informe de expertos es una herramienta clave que puede influir en el éxito del caso. Ayuda no solo a demostrar la realidad de la amenaza, sino también a aumentar la confianza del solicitante ante el tribunal y los funcionarios de migración de las autoridades. Con gusto ayudaré a usted y a sus clientes a lograr justicia. Gracias por su atención. Hasta pronto.